Hola, soy Erika Ardila, bienvenidos a Santander se Conecta. Desde hoy nace un nuevo espacio de debate donde su opinión será protagonista. El día de hoy tendremos al senador Roy Barrera, donde nuestros panelistas debatirán temas de opinión y actualidad de la región y el país. Ahora con ustedes nuestros panelistas, Eliana León, Rafael Picón y Eduardo Aguilar. Bienvenidos a Santander se Conecta. Bienvenido, senador Roy Barreras, a nuestro programa Santander se Conecta. Senador, en ese camino a la presidencia de la República que usted ha decidido seguir y ha decidido coger hace unas semanas atrás, el partido ADA, Alianza Democrática Afrodescendiente, lo ungió a usted, le entregó el aval como su candidato presidencial. ¿Usted realmente se siente representado por ese partido? ¿Se siente usted afrodescendiente para recibir ese aval o únicamente es una jugada dentro del ajedrez político en ese camino a la presidencia de la República? Porque usted es hoy senador del partido de la U, pero renunció al partido de la U y ahora recibe este aval, cosa que muchos candidatos a la presidencia de la República hoy no tienen y que quisieran tenerlo porque están pensando cómo van a llegar a la contienda electoral. Usted ya aseguró ese aval dentro de esa movida política. Paulino Riascos, el máximo dirigente del partido ADA a nivel nacional, dijo que usted era negro, pero negro de corazón. ¿No cree que este es un sentimentalismo político y una excusa para entregarle dentro de esa movida política el aval a usted y que vaya camino hacia la presidencia de la República con un aval ya asegurado? Vuelvo y repito, cosas que otros que quieren llegar a la presidencia de la República no tienen y que tienen que buscar ahora la forma de conseguir ese aval para entrar a la contienda política como camino a la presidencia de la República. Bueno, Eduardo, sí, digamos, es una curiosidad. Primero yo le agradezco a ese partido que yo no conocía y a todas las organizaciones sociales y políticas que se han venido sumando a esta necesidad de la unidad de todos los sectores alternativos. Y además les agradezco la generosidad de haber hecho en su asamblea nacional esa decisión. Esa asamblea de ellos coincidió un par de días después de que yo anuncié la ruptura con la U. Consideraron que siendo yo un hijo del Pacífico y un defensor de las víctimas y de la paz, pues decidieron entregarme ese aval presidencial, se los agradezco mucho, pero por supuesto ese no es una condición indispensable. Lo más probable es que a esa consulta acudamos todos por firmas, como movimientos independientes, para escoger, como ya he dicho, una candidata o candidato único de los sectores independientes. De manera que ese es un apoyo generoso. Hay que recordar que en este país, donde hay más de 13 millones de afros, a propósito de lo que usted menciona, la inmensa mayoría coinciden con los sectores más vulnerables, más pobres, más abandonados. No es una curiosidad que haya en el Pacífico nariñense, en el Pacífico caucano, en el norte del Cauca, en el Catatumbo, en el Bajo Cauca antioqueño, una gran población de víctimas de desplazamiento forzado, que además también son afros. De manera que, qué orgullo poder representar y defender a esos colombianos víctimas de la violencia y de la pobreza, pero por supuesto ellos tendrán que elegir su propio representante a la Cámara Afro en su propia circunscripción. Ojalá podamos ayudarles en ese propósito, pero este asunto va mucho más allá de cuál es el aval. Este asunto no es un problema de un aval. En el mundo, Eduardo, en el mundo, no solamente en Bucaramanga, ni en Santander, ni en Colombia, hay una deriva hacia el autoritarismo. Donald Trump, Bolsonaro, Erdogan en Turquía, Orbán en Hungría. Ahí hay unos Duterte en Filipinas, Maduro, que es un dictador en Venezuela, Ortega, que es otro dictador en Nicaragua. Todos estos personajes son una amenaza para la democracia, son regímenes autoritarios que persiguen a la oposición, que cierran la libertad de prensa, que concentran el poder, que gobiernan para los más poderosos. Todos ellos, sin excepción, son una amenaza para la democracia. Joe Biden acaba de derrotar a Trump con gran esfuerzo. Trump se metió 74 millones de votos, a pesar de su discurso contra los latinos, contra los negros, contra las mujeres. Pero cuando le mienten con el populismo de derecha a la gente, engañan a mucha gente. Aquí en Colombia nos ganaron con el no a la paz, con un montón de mentiras que incluían propuestas delirantes como la de
pensar que el acuerdo de paz iba a convertir a los niños en gays. Pero eso se lo dijeron a los padres de familia y los padres creyeron eso. Les mintieron diciendo, por ejemplo, que yo había hecho una ley para quitarle la pensión a los jubilados y dársela a los guerrilleros. Todavía circula por las cadenas de WhatsApp y engañaron a mucha gente. Hoy están engañando a la gente con una propuesta mentirosa de reducción de la jornada laboral a 40 horas, con otra propuesta mentirosa de una prima extra que es impagable, que además le haría aún más daño a la economía, pero en cambio le negaron la renta básica a la gente. De manera que hay que abrir los ojos para darse cuenta que con estos engaños lo que intentan es concentrar el poder. Se van a tomar el Banco de la República dentro de unos días. Van a imponer al ministro de Hacienda al frente del Banco de la República. Y es importante que los santanderianos recuerden que si algo debe ser independiente es el Banco Central. El Banco Central debe ser independiente. Ahora, dirán, siempre los presidentes postulan a los codirectores, pero nunca había ocurrido que cogieran un ministro y lo montaran en el Banco de la República, o que cogieran una ministra de Justicia y la montaran de procuradora. Eso no había ocurrido. Esa concentración del poder es propia de regímenes autoritarios y va en contra de los derechos de los jóvenes, de las minorías, en contra del primer empleo, en contra de la gente que protesta, en contra de las propias Fuerzas Armadas, a quienes han politizado, ideologizado y les han metido en la cabeza de nuevo la ideología del enemigo interno para devolvernos a épocas de guerra. Ha significado eso las tragedias de las masacres en Bogotá, en Samaniego, en Nariño, en Leiva, en Cali, en Llano Verde, en Florida Blanca, en el área metropolitana vimos videos de paramilitares, hombres vestidos de negro golpeando a las personas en las calles como si no hubiera Estado de Derecho, es decir, el gobierno de las fieras, del más fuerte, de la imposición del paramilitarismo. No podemos permitir que Colombia vuelva a esos 50 años de guerra y de violencia. Y por eso nosotros estamos en la tarea de unirnos a todos. Y además les hice una propuesta de unidad, que es el referendo Chao Duque. Nosotros queremos que con su firma democrática, pacífica, sencilla, los millones de colombianos que creen como yo, que este gobierno ha fracasado en materia de seguridad y de empleo, nos entreguen con su firma el poder a los ciudadanos para revocar un presidente que haya fracasado a los 2 años. Ese es el referendo Chao Duque, un referendo que obligará a los próximos gobiernos, Eduardo, Rafael, Eliana, a que garanticen un salario mínimo universal, que no haya ningún hogar en Colombia que no tenga con qué comer, que garantice a cada colombiano que no llegue a la vejez sin tener con qué comer, una vejez digna, que le garantice a todos los niños y jóvenes de Colombia, oigan los padres de familia, la educación gratuita, incluyendo la matrícula cero universitaria en la universidad pública. Es que los jóvenes tienen derecho al futuro. Los jóvenes del referendo Chao Duque incluyeron una pregunta para eliminar el servicio militar y cambiarlo por el servicio social alternativo, que no estén condenados a la guerra. Los que mueren en estas guerras absurdas son todos hijos de campesinos, los soldados, los policías, son gente joven, son gente humilde, que no muera más gente. Servicio social alternativo en lugar del servicio militar y 4 años más de implementación del acuerdo de paz. No quiero alargarme en la explicación, pero 2 cosas deben decirse. El punto 1 del acuerdo de paz, que es la reforma rural integral para 7 millones de campesinos, que son los que nos dan de comer y los que son el futuro agroindustrial del país. Y el punto de sustitución voluntaria de cultivos, mientras resolvemos la maldición del narcotráfico, acabando con ese negocio atroz. Y eso se hace de manera más efectiva sustituyendo los cultivos voluntariamente, mientras se logra en el mundo acabar con el fracaso de la guerra contra las drogas y regularla y arrancarles el negocio a los mafiosos para que el Estado regule el consumo de esas drogas como lo hace con el alcohol y con el tabaco, Eduardo. Senador, su merced ha tocado unos puntos muy importantes en esta pregunta de qué va a suceder con Roy Barreras con respecto al partido ADA y esa candidatura presidencial. Pero dentro de su explicación nos menciona una de las propuestas importantes que ya intrínsecamente nos confirmas que es candidato presidencial, porque una de sus propuestas es el referendo revocatorio Chao Duque. Hablemos un poco acerca de esta propuesta, senador. Algunos sectores han visto
han analizado jurídicamente lo que es la revocatoria del presidente Iván Duque y lo han visto con un titular de pronto impreciso o falso. Lo digo a razón de lo siguiente, senador, para que hablemos al respecto. Grandes retos para poder lograr esta revocatoria, una de esas conseguir 1.800.000 firmas y como bien es sabido, algunas firmas cuando se generan errores ortográficos y demás o no se hace de manera legible, no pasan todas en la registraduría, entonces tendríamos que hablar de mínimo unas 3 millones de firmas para recoger que esta propuesta pueda pasar en la registraduría. Pero analizando los tiempos jurídicamente, nos daría que le daríamos vía libre después de la revisión de la Corte Constitucional y que esté alrededor de una cuarta parte del censo electoral con un umbral de 10 millones de personas avalando esta propuesta en las urnas. Es decir, que este referendo revocatorio de su propuesta de la candidatura presidencial, de su precampaña a la presidencia, estaría cuando ya los colombianos hubiesen elegido a un nuevo presidente de la República. Por ende, un sector político, y aquí es la pregunta, senador Roy, ven que su propuesta de revocatoria del presidente Duque es un cálculo electoral para empezar a recorrer el territorio y recoger los inconformismos de este gobierno y dar inicio oficialmente al recorrido por toda Colombia en su campaña presidencial. ¿Qué opina usted de que sea esta propuesta del referendo revocatorio de Iván Duque como un cálculo electoral para dar inicio a su precampaña? Bueno, Rafael, lo primero es que el referendo Chao Duque no es un acto de campaña presidencial de nadie. El referendo de Chao Duque no es de Roy, ni es de Petro, ni es de Fajardo, ni es de nadie. Es de todos los movimientos sociales. Yo acabo de colgar, por ejemplo, con la Organización Nacional de FECODE, pero también he estado en comunicación con la CUT, con los movimientos estudiantiles, con las organizaciones de víctimas, con las organizaciones de trabajadores de la salud, la gente que ha entendido que en estos 2 años no se ha escuchado su voz con la minga indígena que este gobierno no quiso escuchar. Cuando un gobierno cierra la solución dialogada a los conflictos, no solo a los conflictos armados, sino a los conflictos sociales, no queda sino la violencia. Yo debo recordar que tuve el honor de firmar el acuerdo de paz que puso fin a la guerra de 60 años con las FARC. Y las FARC abandonaron el territorio, pero el gobierno fue incapaz de controlar ese territorio, lo dejó en manos de todo tipo de criminales, incluyendo las disidencias, que se dedicaron al narcotráfico y que traicionaron el acuerdo de paz. Pero también el ELN, habíamos dejado yo mismo en La Habana, unas semanas antes de que iniciara el gobierno Duque, un cese de fuego bilateral para evitar el sufrimiento, también de medio siglo, de más de 60 años ya, del ELN en muchas zonas, particularmente del departamento de Santander y del Catatumbo. Nosotros construimos caminos para desarmar a los violentos y para que el pueblo deje de sufrir. A cambio de eso, este gobierno propuso cerrar el diálogo, hacer trizas la paz y devolvernos a la violencia de 60 años. Una violencia que solo dejó 300.000 muertos y 9 millones de desplazados, pero que no paró ninguna guerra, al contrario, que hizo fue abrir más heridas y generar ese fenómeno criminal del paramilitarismo que ha empezado a resurgir. Y por supuesto, las víboras de la guerra se alimentan entre sí y entonces también las guerrillas cometen crueldades innombrables. Eso solo se resuelve a través del diálogo, como probamos y el mundo aplaudió con el acuerdo de paz con las FARC. Pero no solo este gobierno cerró la solución dialogada a los conflictos armados, sino a los conflictos sociales. Ya expliqué que no quiso escuchar a la minga indígena, en cambio sí recibió al Ñaña Hernández en Palacio. No quiso escuchar a los estudiantes con el reclamo de la matrícula cero universitaria, ni a los maestros, y cuando la gente salió a protestar en Bogotá, policías de civil les dispararon. Eso es un gobierno indolente, a quien no le duelen las víctimas ni los pobres. Y ese referendo recoge todas esas voluntades. Así que no tiene que ver con una campaña presidencial en particular, pero además le recuerdo algo. Hace 30 años, ustedes estaban muy niños, Eliana no había nacido seguramente, estábamos eligiendo la constituyente del 91. Yo participé en ese proceso de la séptima papeleta, y ese proceso de la séptima papeleta sí que era frágil jurídicamente, era inconstitucional además, fue un invento sacado del bolsillo. ¿Y por qué tuvo éxito y por qué cambió la historia?
y por qué mejoró las condiciones de la Constitución colombiana. Porque era un movimiento social, había un clamor popular. Después de una ola de violencia atroz en la que habían sido asesinados 5 candidatos presidenciales y el narcoterrorismo era el símbolo de la época de los años 80, incluyendo el asesinato de quien fue el líder de mi generación, Luis Carlos Galán. La gente salió a las calles a exigir una nueva constitución que además recogiera el acuerdo de paz que se había hecho con el M-19. Y se hizo la constitución del 91, que no es perfecta, pero que es una constitución más garantista, con más derechos para las senador, minorías, que en su propuesta es necesario reformar nuevamente la Constitución, ya que hoy la Constitución regla que se pueden dar revocatoria a todos los mandatarios, pero la ley no aclaró, no reglamentó bien en el caso presidencial. Es decir, necesitaríamos una reforma constitucional para recoger esa propuesta. Pero, en efecto, aunque usted dice que no es parte de una campaña presidencial esta propuesta, la realidad del asunto es que jurídicamente estaría lista para poder revocar al presidente Iván Duque a finales del 2022, cuando ya le queda el ocaso del presidente Iván Duque. Rafael, eso no es cierto. Eso no es cierto. El uribismo miente de varias maneras. Lo primero, ha dicho que este referendo Chao Duque es inconstitucional. En cambio, el referendo que ellos proponen para revocar las Cortes, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, para revocar la JEP, para revocar la paz, ese sí les parece constitucional. Ellos rompen el pacto constitucional con esa propuesta y nosotros defendemos la Constitución del 91. 2 millones de firmas deben recogerse, tenemos 6 meses para hacerlo, esperamos hacerlo en menos tiempo, en 3 o 4 meses. El trámite jurídico constitucional que incluye la revisión de la Corte puede tomarse 3 o 4 meses, bien podríamos estar en las urnas en julio. Y si usted revisa el texto del referendo, lo que allí se determina es que una vez que tal procedimiento sea reglamentado, el artículo 40 define cómo. Se trata de que cualquier santanderiano, santanderiana, cualquier colombiano, colombiana, pasados 2 años, ya sabrá si un gobierno es bueno, regular o malo. Pero para que no sea una revocatoria caprichosa, nosotros ponemos indicadores precisos: pobreza monetaria, pobreza extrema, desempleo, indicadores de violencia. Si un gobierno ha fracasado, como este gobierno Uribe Duque, en todos esos indicadores le damos al pueblo el poder para revocarlo, porque 4 años son muy poquitos para un buen presidente, pero son demasiados para un presidente malo. Y me parece que eso también permite una especie de vacuna contra los malos gobiernos futuros, porque sabrán que si fracasan en la pobreza, en el empleo, en la seguridad, el pueblo puede revocarlos, como se hace con alcaldes y gobernadores. Precisamente lo que hace este referendo es reglamentar ese artículo 40. Bien podríamos estar en julio haciendo eso, pero además le reconozco otro asunto. Aquí se trata de generar una movilización social, de encontrar una plataforma de unidad. Hay muchas diferencias, desafortunadamente, entre sectores independientes, entre los verdes, entre el polo, entre la Colombia humana, entre los que tenemos origen liberal, pero todos estamos de acuerdo en que hay que recuperar el camino de la paz y de la democracia. Este ejercicio de recoger firmas entre todos es un ejercicio de unidad, de fraternidad, para que vamos comprendiendo, unidos podemos evitar que vuelva a derrotarnos este régimen autoritario uribista, que fue lo que ocurrió en los Estados Unidos. Solo unidos todos pudieron derrotar a Trump, y si no se hubiera hecho así, el señor Trump seguiría amenazando a América Latina, acabando con el medio ambiente, negándole inclusive la supervivencia a la civilización misma. De manera que hay que unirse, y el referendo es un ejercicio de unidad, Rafael. Senador, usted ha venido insistiendo en 2 cosas. Lo primero es que habla bastante de que el gobierno actual, el gobierno de Duque, es un gobierno indolente. Yo entiendo que esa sea una forma de ese sector al que, digamos, usted hoy representa, y digo hoy porque anteriormente estuvo del otro lado, de la otra ideología, del otro pensamiento. Y esa es una forma de hacer política. ¿Anteriormente cuándo, Rafael? ¿Anteriormente cuándo y de cuál ideología? Para que sea usted preciso con los internautas. Anteriormente, senador, cuando acompañaba el pensamiento del gobierno y la ideología del presidente Uribe.
Pero no me quiero concentrar en eso, ni me quiero concentrar en la parte de esa indolencia que usted habla en materia del gobierno y de los datos, sino en algo que usted dice y ese sector al que hoy usted quiere representar y quiere ser el presidente de ese sector de izquierda, alternativo, progresista y demás. Muchos de esos representantes de los diferentes partidos o sectores de esta ideología han manifestado que necesitan unirse, y eso es importante para ganar. Para ganar se necesita la unión, pero que necesitan unirse sin Petro, porque Petro seguramente es el causante de ese odio que hoy se está generando en el país. Usted es de los que piensa, como Sergio Fajardo y otros, de esa ideología que hoy se quiere imponer en el país, que hay que unirse para ganar, pero sin Petro o con Petro. Permítame primero corregir varias de las afirmaciones, se lo digo con cariño, deformadas, porque los internautas tienen derecho a la verdad. Lo primero, no se es presidente de un sector, se es presidente de todos y de todas, colombianos y colombianas. Lo segundo, yo no soy un hombre de izquierda, pero no reniego de esa forma de pensamiento que es libertaria. Toda la vida he sido un liberal, de origen demoliberal. Inicié muy joven con Luis Carlos Galán en el nuevo liberalismo y acompañé a Galán hasta que lo mató la mafia. Y los sobrevivientes del nuevo liberalismo, originados en ese bello departamento de Santander, y por iniciativa de santanderianos como Augusto Galán Sarmiento y Alfonso Valdivieso Sarmiento, ellos fundaron Cambio Radical, que no era lo que es hoy y que nada tenía que ver con el señor Vargas Lleras. Éramos los sobrevivientes del nuevo liberalismo. Y en ese partido milité siempre, hasta que me eligieron en el 2006 representante a la Cámara. Cuando yo llegué a la Cámara, yo no voté por el señor Álvaro Uribe. Estuvo en el 2001 en mi clínica médica, yo ejercía como médico, y de allí salió sin mi respaldo, como todo el mundo sabe. Nosotros hicimos campaña, en esa campaña por Noemí Sanín, para intentar parar a Uribe, y tampoco quisimos votar por otro santanderiano, muy meritorio y hoy muy reconocido después de su muerte, que es Horacio Serpa, pero que venía de ese lastre del proceso 8000 que nosotros repudiábamos. Y lo repudiábamos por la misma razón que hoy repudio al Ñeñe Hernández en el gobierno Duque o el Memo Fantasma de socio de Marta Lucía Ramírez, porque no se puede contaminar un gobierno con el narcotráfico, porque el narcotráfico es un problema cuando gobierna, porque eso en el territorio legitima las violencias. Esa fue mi posición en 1989, el día que asesinaron a Galán. Fue mi posición en 1995, cuando llegué a la Cámara a combatir el proceso 8000 en una suplencia que para entonces había. Y fue mi posición en el año 2001, cuando no quise acompañar a Álvaro Uribe. Yo no he cambiado de posición, pero 12 o 14 millones de colombianos en esa época, según las encuestas de entonces, le daban 85% de favorabilidad a Álvaro Uribe. Le aseguro que la inmensa mayoría de esas personas se han decepcionado, porque quienes creyeron en la urgencia de recuperar un gobierno fuerte después del fracaso de Pastrana en el Caguán, no podían adivinar que los dos jefes de seguridad de Uribe iban a terminar confesando y presos por narcotráfico, o que iba a nombrar un asesino como el señor Noguera en la dirección del DAS de inteligencia, o que iba a haber falsos positivos, o que iba a haber masacres. Eso no lo sabía la gente. Hoy, al mirar hacia atrás, la gente con horror no quiere volver a ese dolor, y estamos volviendo a ese dolor. La indolencia no es una frase mía. En el 2020 van 77 masacres, la última este fin de semana en Argelia, Cauca, pero además también asesinaron a Javier Parra, defensor de Cañocristales. Han venido asesinando a los defensores de derechos humanos, a los líderes indígenas. Eso está ocurriendo en verdad, Rafael. Y esa defensa de la vida, que es para lo que me entrené yo en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, ha sido mi constante a lo largo de la vida. De manera que allí lo que ha habido es una decepción nacional de una esperanza de fortaleza y de seguridad democrática que fracasó en este gobierno, porque si algo se hizo trizas fue la seguridad. A mí me parece que la izquierda tiene que hacer su proceso de unidad, y nosotros quienes estamos en el centro de origen liberal también tenemos que hacer nuestro proceso de unidad. Finalmente, para eso hay segunda vuelta, todos tendremos que unirnos, para mi gusto, en un gobierno de centro
que sea capaz de recoger tanto los derechos sociales de la gente como la garantía jurídica de la propiedad privada, la defensa de la inversión extranjera, la seguridad jurídica de los contratos, la protección del patrimonio de la gente. Nosotros creemos en ese liberalismo, creemos en esa corriente de pensamiento de Keynes, de Stiglitz, de Piketty. Nosotros estamos en esa línea ideológica y no queremos suplantar a los auténticos dirigentes de la izquierda, Petro incluido. Pero le aseguro que si no nos unimos todos, van a tener más de lo mismo, más masacres, más indolencia, más desempleo, y los banqueros van a seguir muy felices ganándose otros 25 billones en el año de la pandemia, que fue lo que se ganaron en este 2020. Hago una apreciación con respecto a lo que usted dijo inicialmente, senador. Yo me refería a que en caso de ser presidente sería presidente de los colombianos, pero su representación allá había llegado inicialmente por la unión del sector de izquierda o ese centro que usted llama, no que llegaba a gobernar únicamente ese sector. A eso hacía referencia, de pronto no me supe expresar, pero tanto que está hablando usted en este momento de la unión y que sin duda su nombre ya suena como un precandidato o candidato presidencial. En estos momentos, usted sabe que corre en el Consejo de Estado una demanda que fue admitida para la pérdida de investidura de su credencial como senador. ¿Esto le quitaría tranquilidad a su candidatura o seguiría usted hacia adelante en la candidatura o independientemente de lo que pase? Porque no sabemos qué va a pasar. Seguramente muchos dirán que le decretarán muerte política. Usted seguramente con confianza sentirá que no va a pasar absolutamente nada con ese proceso, pero hay que hablar de eso porque en este momento está en curso esa demanda en el Consejo de Estado. ¿Qué pasaría o qué piensa usted en caso de que esa demanda prosperara y usted ya no pudiera ser candidato presidencial? A los líderes sociales, Eduardo, no les están decretando la muerte política, sino la muerte física. Los están asesinando por defender el agua o la tierra o los derechos a que todo colombiano tiene derecho a exigir. A nadie le importa, por lo menos no a mí, el asunto de la muerte política. Nadie es indispensable. Los uribistas no han entendido que esto no es un problema de una curul. Esto es un problema de un país que va hacia una extrema derecha autoritaria, donde por primera vez en décadas ha habido 77 masacres, donde han asesinado 256 personas firmantes del acuerdo de paz, donde líderes y lideresas sociales no se atreven a protestar porque los grupos paramilitares y de narcotráfico los asesinan, donde este gobierno rompió el camino de la paz, pero también fue incapaz de contener las disidencias, incluyendo la de Santrich y Márquez, que en mi opinión de manera cobarde abandonaron el acuerdo de paz por miedo al entrampamiento, y han hecho que crezcan en este gobierno las disidencias y el ELN y el Clan del Golfo y todo tipo de grupos ilegales ante los ojos del gobierno que fracasó en materia de seguridad. Eso es lo que importa. Lo que importa es que hay 5 millones de nuevos desempleados, que hay 7 millones de campesinos, el 80% de ellos en pobreza extrema. Lo que importa es que la mitad de los trabajadores colombianos son informales y del rebusque y no tienen protección social, que el 80% de los adultos mayores no tienen ninguna garantía, incluyendo ustedes, los jóvenes, de tener una pensión cuando lleguen a la edad de jubilación, porque el Estado ha sido diseñado y administrado para alimentar a los más ricos, porque este gobierno antes de la pandemia, en el 2019, le regaló 12 billones de pensiones a los superricos, y porque le doy solo una cifra. En ese diciembre del 2019, la economía había crecido 3 puntos, pero al tiempo hubo 670,000 más colombianos en la miseria, en la pobreza extrema. Eso es lo que importa. Yo me divierto mucho con los uribistas que demandan mi curul, porque además perderán su demanda, por supuesto, porque toda la jurisprudencia está a favor nuestro, y nosotros vamos a mantenernos en la curul, aunque le tengan muchas ganas, pero nos mantendremos en la curul defendiendo a la JEP y defendiendo el acuerdo de paz y denunciando, como lo hemos hecho, el entrampamiento de Néstor Humberto Martínez y denunciando, como lo hicimos en el debate al ministro Botero,
que bombardearon 10 niños en el Caquetá, que estaban durmiendo y que eran víctimas de reclutamiento forzoso, y que el Estado, en lugar de rescatarlos, los mató, sabiendo que había niños durmiendo en ese campamento para dar un falso positivo. Yo seguiré en el Congreso, levantando mi voz por aquellos que no pueden hacerlo, pero no es mi seguridad jurídica ni física la que debe preocupar, es la seguridad de los líderes que están en el territorio, de los campesinos, de los indígenas, porque ellos son más vulnerables y a ellos los están matando. Interesante ese pensamiento, senador, que no sea el nombre suyo el que frene ese sector o esa ayuda a ese sector que quiere llegar a gobernar este país. Pero ha mencionado usted dos cosas claras en todo lo que acaba de decir y hablemos un poco del balance del proceso de paz, porque si nos centramos en un sector que usted menciona mucho, que es el uribismo, ese sector de derecha, que inclusive toca algún sector de centro, pues hoy están decepcionados quienes alguna vez creyeron o pensaron que el proceso de paz realmente sería un referente para lograr en algunas partes del país esa paz que todos anhelamos, pero que algunos nos oponíamos al proceso, más no a la paz. Entonces hoy podemos decir que después de 4 años de firmado el acuerdo con las FARC, pues la FARC no ha cumplido con muchos de esos compromisos. Pues estamos hablando de que no se han entregado los inmuebles, que se viven burlando del país ante la JEP, negando cosas que han sido totalmente evidentes en todo el país, que crecieron los cultivos de coca. Es decir, hay infinidad de temas que las FARC hoy no han cumplido. Siguió en ciertos sectores la guerra, el aumento de las hectáreas de coca en el país. ¿Cuál cree usted, sinceramente, que sea el balance del proceso de paz? Porque hoy los hechos dicen que estaba totalmente de acuerdo o que tenían la razón los que el 2 de octubre salieron a votar por el no al acuerdo del proceso de paz con las FARC, más no que no fuera la paz o que estuvieran votando por la paz de Colombia. ¿Cuál cree usted que sea ese balance? Pues los hechos dicen lo contrario, Eduardo, pero me alegra que usted confiese que fue un líder del no. Y además, de alguna manera, me alegra que repita usted la doctrina del uribismo. Pero debo decirle con afecto y con tranquilidad, que espero no se me edite en esta entrevista, que todo lo que usted ha dicho corre más bien, porque no es el original de esas tesis. Usted repite lo que el democrático y el uribismo ha venido esparciendo como veneno tóxico a la sociedad. Nada de eso es cierto. No hay una sola letra en el acuerdo de paz, reto a que me diga dónde está, que haya implicado prohibir la fumigación glifosato. Es una mentira enorme del uribismo. Llevan 2 años y medio gobernando, recibió 186.000 hectáreas de coca y hoy tienen 200.000 y han mentido a usted y a los santanderianos diciendo que han erradicado 200.000 hectáreas. Si recibieron 200.000 y erradicaron 200.000, ya no habría una sola mata de coca. Falsa erradicación y fracaso de este gobierno en el manejo del narcotráfico. Es que, como decía Angela Merkel, cuando se elige un gobierno y alguien se hace elegir presidente, es para resolver los problemas que no para que a punto de nada siga echándole la culpa al gobierno anterior. Además, porque el acuerdo de paz no prohibió la fumigación. Tampoco es cierto en absoluto que los hechos demuestren que el acuerdo de paz ha fracasado. Lo que los hechos sí muestran ante el gobierno que priorizó la paz, presentó las objeciones, demoró 1 año más la instalación de la JEP, que solo lleva 2 años trabajando, Eduardo. La justicia y paz, la justicia que se inventó Uribe para los paramilitares, de contar esto, solo 5 años después de la primera sentencia. La JEP está mucho más rápido que la justicia y paz. Durante 50 impunidad total para los crímenes de guerra, de la guerrilla, de los paramilitares, de los agentes del Estado. Y el uribismo pretende que en 2 años la JEP resuelva todo lo que fueron ellos incapaces de resolver durante décadas. Supuesto, ¿sabe por qué atacan a la JEP? Por algo que usted es inocente, los internautas también, porque ellos son culpables de crímenes de guerra que quieren ocultar. Le temen a la verdad, necesitan la impunidad, y entonces es mejor ir en contra de la paz, y sí es en contra de la paz,
porque cuando usted destruye la esperanza de la paz de un pueblo, lo condena a la guerra. Su generación y la de sus padres y la de los míos han vivido en la guerra, y eso es la condena. Mismo quiere imponer de nuevo la sociedad colombiana. Son enemigos de la paz, y sí votaron contra la paz. Yo voté sí a la paz con orgullo. Vergüenzo, no lo disfrazo. Quienes votaron en contra de la paz tienen que ser responsables. Quienes votaron en favor de hacer trizas la paz tienen que hacerse responsables de las masacres, del asesinato de los líderes sociales, de la pérdida de esperanza y también de las disidencias que han estimulado con el entrampamiento que Humberto Martínez propició para destruir la paz. Hay que hacerse responsables de eso, y no es gratuito que la decepción no es con la paz. 85% de popularidad tenía Uribe, hoy tiene 35%. 50% de los colombianos ya no le creen. Esos son los hechos. En cambio, la inmensa mayoría de los colombianos quieren vivir en paz. Yo quiero proponerles que grabemos otro programa de otra hora. Ha sido muy enriquecedor y muy útil, pero como ustedes saben, nosotros estamos en sesión plenaria del Senado de la República y yo tengo que conectarme de nuevo, y además voy a ir presencialmente a esta sesión, que más allá de una hora no puedo acompañarme. Senador, yo le quiero preguntar algo súper rápido. Recordamos un tiempo atrás, usted en el proceso de paz, hablo comillas, tildó de guerrilleros terroristas y hasta enemigos de la paz a las personas que no estaban de acuerdo con el proceso, más no con la paz. ¿Usted no cree, senador, escuchándolo, hablando de unión, hablando de trabajo en equipo, de reconciliación y de paz, que los santanderianos y Colombia merece de parte suya una disculpa o perdón por las agresiones que usted hace todo el tiempo en manifestar a las personas que no estuvieron de acuerdo con el proceso de paz, pero que sí querían una paz? Eliana, si sus afirmaciones fueran ciertas, por supuesto merecería una disculpa, pero discúlpeme que le diga, son mentirosas. Se lo digo con la palabra correcta, porque usted dice comillas. Muestre a los internautas las comillas de esa frase. La reto a eso. Jamás he dicho que quienes votaron por el no eran guerrilleros. Eso es una frase delirante que seguramente a alguien a usted se le ocurrió que la mencionara. Lo que he dicho es que los que han prometido hacer paz, los autores de los falsos positivos, los concentradores de riqueza, los que han destruido el Anturbán para hacer minería, los que desplazan campesinos para hacer ganadería extensiva, los ganaderos que se vincularon con el paramilitarismo, los que han sido responsables de los 9 millones de víctimas y desplazamientos, los que no les dan empleo, pero le dan 25 billones de regalo a los bancos este año de la pandemia, deben ser responsables de su ideología. Sin vergüenza, les gusta la extrema derecha, díganlo, son responsables. Los guerrilleros y los terroristas fueron durante medio siglo las FARC, y el ELN lo siguen siendo, crueles, indolentes, hicieron un daño enorme, hicieron unas heridas terribles, fueron los responsables durante medio siglo del oprobio, del secuestro, un crimen atroz, y fueron los principales responsables del reclutamiento de menores. La guerra es cruel, es espantosa. Cuando nos sentamos en La Habana con ellos, nos sentamos con senador, el enemigo. Senador, sí. Y como nos sentamos con el enemigo, porque es con el enemigo. Ahora, Eliana, pero como Roy Barreras, no puede ¿usted cree que no poner merece las personas agredidas, con sus palabras, una disculpa de parte suya, siendo usted un hombre de un corazón inmenso y hablando de unión, Eliana, paz y ¿cuáles reconciliación? son las personas agredidas? Eliana, ¿cuáles son las personas agredidas? Dígame para yo disculparme. ¿De qué dirección habla? Repita una sola que haya hecho en esta hora. Los colombianos que no estuvieron de acuerdo con el proceso de la implementación de los acuerdos, más no con el proceso de paz, senador Roy. Sí, esos colombianos son 7 millones de personas. ¿Dónde los hemos agredido? ¿A qué se refiere Independientemente con de las ideologías políticas o los partidos políticos, ¿usted no cree que hoy, senador, usted debe disculparse? Pero disculpa, Eliana, permítame que le vuelva a hacer la pregunta. ¿Cuál es la agresión? Yo podría decirle, pero no se lo digo, que ustedes, los que votaron por el no a la paz, deberían irse con la historia de Colombia por devolvernos a la guerra. Pero no lo hago porque sé que la mayoría lo hicieron engañados.
Sé que la mayoría lo hicieron porque les imbuyeron en su raciocinio elementos como la ideología de género, por ejemplo. Y claro, la gente votó porque es con razón, y óigame lo que le digo, muchos colombianos con toda la razón y tienen rabia porque las guerrillas hicieron mucho daño y nadie tiene obligación de perdonar. Yo espero que paremos las espirales de la violencia y que no sigamos en esta cadena de venganzas, pero la verdad es que hay muchas víctimas que no perdonan, nadie les obliga a perdonar porque el dolor es muy personal. Otras víctimas, miles de víctimas a las que yo defiendo, son capaces del perdón y ha habido muchos actos de reconciliación en este país y en la historia de la humanidad. Las guerras terminan, afortunadamente, no son eternas, pero hay quienes trabajamos para que terminen las guerras y hay quienes trabajan para que las continúen. Ese es un hecho político y eso es una realidad. Las personas por el no lo hicieron legítimamente, es un derecho democrático. En mi opinión se equivocaron y ojalá rectifiquen, porque no se merece su gestión, Eliana, una condena a la guerra. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. Interrogantes importantes que quisiéramos tenerlo en otro programa, que sabemos que por su agenda es bastante corta, como por ejemplo la denuncia que acaba de adelantar usted junto con otros senadores, como el senador Iván Cepeda, ante la Corte Penal Internacional contra el fiscal Néstor Humberto Martínez, contra el exfiscal, que en su cargo ejerció, al parecer, presuntas irregularidades en contra del proceso de paz, y ustedes lo denunciaron ante la Corte Penal Internacional. Pero así también interrogantes que nos gustaría plantearle más adelante, como esos correos o cartas secretas que el fiscal en su momento, Néstor Humberto Martínez, le hubiese enviado al presidente Juan Manuel Santos acerca de situaciones irregulares que se estaban presentando a tan solo un año de haberse firmado el proceso de paz. Pero para cerrar, senador Roy, ¿qué le dejó a usted de enseñanza este 2020 y qué se viene para el 2022 en materia del senador Roy Barreras? 2021. 2021. Bueno, primero les agradezco a ustedes la oportunidad. A mí me encanta, como ustedes han visto, el debate. Y para mí es una oportunidad de oro poder debatir con ustedes, con jóvenes colombianos que no están de acuerdo conmigo y que hacen parte de una corriente de derecha, porque los debates son enriquecedores en que uno pueda debatir con el que opina diferente. Y ojalá uno pudiera explicarle a quien está equivocado cómo de buena fe lo está. De manera que esta experiencia de compartir jóvenes que opinan distinto y que todavía están instalados en el discurso del no, para mí ha sido muy enriquecedora. En el año 2020, lo que ha aprendido la democracia, pero digamos que no es un asunto original. Yo podría decirles que se usan textos como el de Madeleine Albright sobre el fascismo, o textos como el de Fichtenstein, o el mismo Piketty. Hace poco Paul Krugman escribió un libro que se llama Economía contra los zombies. Todos estos analistas, incluyendo estos premios Nobel de Economía, Martha Nussbaum también lo ha hecho con Emociones Políticas, mostrando que en el 2020 quedó claro el riesgo para la democracia. Cuando los ciudadanos ven que la democracia no satisface sus exigencias, son proclives a las dictaduras y a los regímenes totalitarios. Y eso es un error, cualquiera que sea el dictador. Así el dictador sea Bolsonaro o sea Maduro, que es un dictador salvaje, al otro lado de la frontera, empobrecido ese país y que por supuesto ha violado todos los derechos humanos. Nosotros tenemos que defender la democracia, la libertad de expresión de ustedes y la mía. A veces uno piensa que eso se da por sentado, pero las libertades están en riesgo. Los medios de comunicación dientes cada vez son menos. Ustedes han hecho un hecho valioso inaugurando este medio de comunicación digital, pero los grandes medios de comunicación en el mundo y en Colombia hoy son propiedad de los banqueros. De unas fallas. Aló, volvimos, creo. Sí, no, sí, señor. Volvimos. Sí, señor. Lo Volvimos. escuchamos.
Se le cayó el celular, senador. Eso, en este tipo de programas, en estas situaciones, todo puede pasar. Eduardo, los estaba felicitando por el ejercicio de este canal de internet que ustedes están inaugurando, pero les estaba diciendo cómo para su generación el riesgo de la democracia destruida es real, del medio ambiente destruido es real, del negacionismo del cambio climático es real, la destrucción de la vida inclusive es una posibilidad para quienes solo les importa vender más petróleo, no importa que los hijos de ustedes no tengan planeta. Los grandes medios de comunicación hoy en Colombia están en manos de los banqueros. Le acaba de ocurrir la revista Semana, al diario El Tiempo. Y por supuesto, esa concentración de poder que solo busca defender intereses económicos, es lo que llamaba Jeremías Bentham el utilitarismo inglés, pues es una amenaza para la democracia. Canales de expresión libres como este de ustedes en Santander se Conecta permiten que la gente se exprese sin tener que depender de la financiación de los grupos de poder, y por eso los acompaño con gusto en esta emisión y los felicito por este esfuerzo. Probablemente sea útil para otros invitados que ustedes tengan algún grado de equilibrio y puedan tener opiniones distintas entre sus panelistas, pero también es válido, como ocurre con la revista Semana, que solo recojan opinadores y periodistas que estén de acuerdo con el uribismo, porque también hay medios de comunicación que solo están de acuerdo con el antiuribismo, de manera que de alguna manera eso equilibra las voces y los pensamientos de las personas. Ojalá tengamos un país mejor, un país donde no nos sigamos matando entre nosotros, un país donde haya otras maneras de resolver los conflictos que dispararle a la gente, y un país donde los narcotraficantes sean repudiados por todos, criminales, narcotraficantes, sean disidencias, sean autodefensas, sean clan del Golfo, como se llamen, solo les importa enriquecerse y colgarse sus joyas ensangrentadas matando a los más humildes. El narcotráfico es una maldición y no merece ser invitado a la posesión presidencial el señor Ñaña Hernández. Sobre eso no he oído una sola palabra, pero eso marcó la deslegitimación de este gobierno. Muchas gracias y los veo en una próxima ocasión. Bueno, senador, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este programa inaugural de este nuevo proyecto de opinión y debate que, como usted dice, es independiente, y yo soy un total convencido que con usted se puede tener muchas diferencias ideológicas y políticas, pero siempre se debate bajo la argumentación y bajo el respeto, y esperamos tenerlo en un próximo programa, porque muchas cosas quedan en el tintero y muchas cosas quedan anotadas para aclarar, y seguramente usted volverá a aceptar la invitación a Santander se Conecta. Regáleme 20 segundos para que se despida de nuestra presentadora Erika Ardila. Con mucho gusto. Muchas gracias, Eduardo. Chao Rafael, chao Eliana, chao Erika y chao Duque. Nos vemos en la próxima. Bueno, esta fue la entrevista del senador Roy. Varias dudas nos quedan sobre la mesa que esperamos volverlo a tener en otro programa. Nos faltó, como veníamos conversando, ¿qué piensa él sobre esas reveladoras cartas que envió el exfiscal Néstor Humberto Martínez, donde aclaraba con material probatorio preciso de que a un año de haberse firmado el proceso de paz, ya la cúpula, miembros de la cúpula de las FARC ya estaban en delitos como extorsión y narcotráfico, que entre esas cartas reveladoras también menciona el exfiscal Néstor Humberto Martínez al presidente Juan Manuel Santos, que estaba el sobrino de Jesús Santrich, que fue después capturado tiempo después en una mesa donde se estaban negociando temas de narcotráfico. Pero bueno, vamos a aclarar ustedes cómo vieron esta entrevista y qué dudas nos deja para más adelante. Rafael y Eliana, muchas cosas se dijeron que ya la gente conoce del senador y otras se aclararon, pero como se lo dije a él, porque él fue extensivo en muchas preguntas donde tocaba varios temas puntuales y que no le pudimos tocar o que no pudimos hablar sobre esos temas, pues obviamente por la premura del tiempo y de la entrevista. Pero creo que quedó un poco en el aire cuando yo le hice la pregunta sobre cuál creía que era el balance. Por supuesto, para ellos siempre va a ser positivo, pero si vamos a los hechos, como siempre se lo mencioné, los hechos hoy en día demuestran que lo que negociaron
en La Paz, en La Habana, en el proceso de paz, no se está cumpliendo bajo ningún motivo. Y se me olvidó decirle algo al senador, que lo venimos sosteniendo, suena repetitivo, reiterativo, pero se les olvidó que el 2 de octubre ganó el no, y que la premisa era que si el no ganaba, en ningún momento se iba a poder firmar el proceso de paz, y él, como demócrata que se declara, fue lo que debió haber respetado, la voluntad democrática del pueblo colombiano de haber votado No fue respetada. no fue respetada, de haber votado no, debieron haber respetado. Eso es lo primordial, y eso es lo que muchos hemos criticado y que ellos nos critican a nosotros, porque Eliana dijo algo muy claro, que por qué a los que habíamos apoyado el no siempre nos miraban o nos tildaban él mismo como guerreristas. Independientemente de la ideología política, o sea, saliendo del contexto de los partidos tradicionales, nuevos, yo le hice una pregunta muy puntual al senador como persona, que si él, siendo una persona que todo el tiempo Profesa la paz y hace un está llamado en a la un proceso paz, al trabajo en armonioso, sí. equipo, a la unión, si él a hoy no ha pensado en pedirle disculpas y, Bueno, pero y la evadió esa pregunta no le totalmente. gustó, ¿no? No le gustó y bueno, para no entrar en discusión. Y la no le evadió gustó porque totalmente. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Que también lo mencionaba Eduardo. Siempre estamos es del lado que nos puede convenir un poco más, ¿no? Ejemplo. Todos defendemos nuestra posición y nuestra ideología, es lo Pero más él- normal y pero lo hay más que natural. Él Hay que es muy aceptar. reiterativo en Hay el que llamado a la aceptar. paz, a la unión, al trabajo en equipo, y me parece que sí debe pedirle disculpas a los Claro, porque los colombianos. resultados hoy son claros, que el proceso de paz no fue tal cual como se nos vendió la idea, pero que aún así el no fue el que prosperó en las urnas y aún así no se respetó. Pero es que siempre, si vemos el lado, pues por así decirlo, el vaso medio vacío, entonces siempre va a ser la culpa del gobierno, siempre va a ser la culpa del gobierno que no cumplió, que no, pero vengan. ¿Dónde está la corresponsabilidad del otro lado que firmó ese acuerdo de paz, que se haya impuesto como se haya impuesto? Pero sí o sí no se dieron las cosas como se nos vendió esa idea. No es un secreto para nadie, pues que obviamente el país está polarizado y está sectorizado. Y si bien algunas personas, bajo los hechos recientes de lo que pasó después de la firma del proceso, manifiestan y nos damos cuenta todos los colombianos que no se ha cumplido a cabalidad, o que aparte de eso se entregaron las curules en el Congreso a los miembros de la FARC y que ellos decían que no, es decir, toda esta cantidad de hechos son las que nosotros defendemos y decimos, mire que teníamos razón. Pues como un sector del país, ellos como otro, pues tienen que defender la otra posición y decir que el proceso de paz es una maravilla, porque esa es su forma de hacer política, y de paso, como se lo dije al senador, atacar el gobierno, porque esa es la forma de ellos también hacer política. Y es respetable porque es su ideología y es su pensamiento. No la compartimos, pero es la forma de ellos hacerla. Y entre esos está el senador Barrera, a quien yo quise decirle, Eliana, cuando él te preguntó, porque él te dijo, ¿a quién tengo que pedirle disculpas? En ese momento yo le iba a decir, senador, inclusive a mí, porque usted me tildaría a mí de guerrerista simplemente porque no voté por el no. Y déjeme decirle que yo ni soy guerrerista, ni quiero la guerra para mi país, todo lo contrario. Yo quiero la paz, ni soy enemigo de la paz. Simplemente no estaba de acuerdo con ese proceso de paz porque se estaban diciendo muchas mentiras, y hoy vuelvo y repito, y qué pena ser tan reiterativo, los hechos dicen que teníamos la razón, Rafael y Eliana. No, así como también no aceptó que fue un amigo político cercano, evadió mucho ese tema, lo de Uribe, cuando para todo el mundo es sabido que él sí fue un socio estratégico políticamente hablando y amigo personal, para no entrar en temas de bautizos y demás, que Colombia lo conoce, y también Santander. Pero bueno, son cosas que se quedan en el tintero, y tuvimos un invitado de lujo para este primer programa. Y esperemos que en una próxima oportunidad, Saco, cuando el senador nos visite a nuestro departamento, podamos otra vez tener ¿con un café? los micrófonos abiertos en este programa, y que nos despeje muchísimas otras preguntas que nos quedaron por hacerle. Esa es la dudas política. por hacerle. Y ¿Sabe qué nos faltó preguntarle, Rafael? Dentro de tantas cosas que faltó preguntarle, ¿usted se acuerda
que el senador impulsó, inclusive ayudó a fundar el partido Colombia Renaciente, correcto, en las sí, pasadas sí, elecciones sí. para entregar avales a las elecciones regionales hace De acuerdo, un año, de acuerdo, sí. solamente hasta hace un año. Y él ayudó a impulsar ese partido con unos exministros del gobierno de Santos, con otras personalidades políticas importantes como Garzón, el exalcalde de Bogotá, Clara López, el exministro Cristo, y de un momento a otro, Parece ahora que el eso senador también se ese alejó de matrimonio Colombia también se Renaciente, rompió. que era una bandera que quería llevar. No sabemos qué pasó, le preguntaremos en una próxima oportunidad. Y termina en el ADA, termina como representante de los afrodescendientes. Que no lo aceptó, ¿no? Aceptó aquí en Santander se conecta que él dijo que no conocía ese partido, no conocía, ojo ahí. Él ahí en la entrevista nos dice que no conocía ese movimiento, pero bueno, al parecer es negro de corazón y vamos a ver qué sucede con la política nacional. Saco mis conclusiones, saquemos nuestras conclusiones. Y nos confirma aquí en primicia en Santander se conecta que sí va a ser precandidato a la próxima consulta, a las próximas elecciones presidenciales y esperemos Ya que dices consulta, dijo también que en marzo del año entrante, en marzo del 2022, iba a promover una gran consulta y elegir un candidato único a la contienda presidencial del 2022. Bueno, saco mis conclusiones para ir cerrando, compañeros. Primero, en efecto, a mi criterio, el movimiento de Colombia Renaciente, del partido, la salida del partido de la U, el llegar al partido ADA es exclusivamente una compra, entre comillas, una compra de esa personería jurídica de la cual se necesita para iniciar estas carreras presidenciales. Que vaya a ser o no candidato presidencial lo veremos más adelante, pero se va acomodando muy bien al salir del partido de la U para ser una persona muy importante en lo que va a definir en las listas de todos los territorios y las presidenciales. Bueno, y tenemos antes también las parlamentarias en el 2022. Primera conclusión, ADA, un movimiento político muy preciso. Lo segundo, referendo de Duque, en efecto nos queda claro y también fue evasivo en algunas conclusiones, pero la realidad jurídica del asunto del referendo de Chao Duque es que está promoviéndolo como un pilar de su campaña, a sabiendas de que si todo le prospera muy bien en la registraduría, en la Corte Constitucional, que las firmas todas son aceptadas y vamos a esta consulta, faltarían unos pocos meses para que ya el presidente Iván Duque termine su periodo y ya habremos tenido elecciones presidenciales. Entonces de nada sirve esta esta propuesta que está generando hoy el senador Roy Barreras. Y por última conclusión de mi parte pienso que no sería raro ver al senador Roy Barreras alzando la mano a Gustavo Petro. Bueno, sin Estuvo duda, un poco ácido. sin Estuvo duda un poco creo ácido que con el tema. creo que esas conclusiones resaltan en su entrevista, y así diga que el referendo revocatorio a Roy no es una bandera política. Creo que está totalmente referenciado que es su bandera política para intentar ganar adeptos y electores en todo el país, ganándole tiempo a otros que tendrán que empezar a hacer su campaña presidencial hasta el año entrante. El senador es una persona muy inteligente y sin duda ese ajedrez político que está moviendo, esas fichas que está moviendo dentro del ajedrez político, para él serán importantes. Uno, porque por lo menos ya cuenta con aval de un partido, como lo dije, como se lo hice en la pregunta y como lo dije hace un momento, cosa que algunos no tienen y que van a buscar la forma de obtenerlo. Y dos, porque desde ya con este referendo está haciendo política y está haciendo campaña presidencial. Bueno, mire, para despedirnos simplemente quiero agradecerles a todos los que nos están viendo, a todo este equipo que crea desde hoy Santander se conecta, que espero que sean muchos más los seguidores de este programa, que este programa tiene las puertas abiertas a todas las ideologías políticas, a todos los sectores políticos y a todos los partidos políticos. Aquí van a estar acompañándonos, bien sea vía streaming o aquí sentados en nuestro set. Se darán cuenta de esto que les acabo de decir. Las personalidades más influyentes en materia de opinión y política del país, de los diferentes sectores o ideologías políticas no solo de Colombia, sino de nuestra región, porque estarán los personajes más importantes a nivel nacional y de nuestra región. Y que este programa, Rafael y Eliana, es nuestro y de un equipo de trabajo muy grande que ha hecho unos esfuerzos
enormes para poderles brindar a ustedes un nuevo espacio de opinión, que en nuestro departamento no lo hay y que es necesario que existan. Bueno, y a la gente le ha gustado. Ya en Facebook tenemos cerca de 24.000 seguidores en este lanzamiento, ¿no? Eso es importante recalcarlo, y que vamos a dejar también las redes sociales para que sean más santanderianos y colombianos que estén conectados aquí con Santander. Y aclarar que Santander se conecta no es de ningún partido, y aparte de eso tampoco es de ningún político, ni de la región ni a nivel nacional, porque hemos mandado unos temas publicitarios con diferentes personalidades, y ya creen que de pronto este programa se hace, digámoslo así, por patrocinio de ellos. No, es una iniciativa nuestra, de ningún partido y de ningún político, y eso pueden estar totalmente tranquilos, porque no estamos sectorizados hacia ningún, valga la redundancia, sector político o partido político de la región o de la nación. No, y va a quedar claro con nuestro próximo invitado. Gracias, senador, por aceptar nuestra invitación. Santander se conecta, le quiere hacer llegar esta bubucela para saber cuál será el próximo partido en el que usted se va a sentar. Gracias por acompañarnos el día de hoy, y los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Santander se conecta y @Santander se conecta. Gracias.